Y vamos ya con nuestro primer invitado del día. Él es Benedicto Fornos, podólogo del Centro de Podología Las Ramblas. Hoy vamos a hablar de las consecuencias del sobrepeso en los pies. Buenos días. Bueno, Tito, porque es como te conocemos todos, ¿verdad? Gracias, Roberto. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hablar efectivamente de cómo afecta ese sobrepeso a nuestros pies. Efectivamente, como sabemos, el sobrepeso afecta a muchas partes de nuestra salud, ¿no? Y entre ellos, pues el pie es uno de los grandes responsables porque es el que soporta generalmente nuestro peso. Influye de muchas maneras, tanto a nivel estructural como de partes blandas, a nivel de aparato circulatorio, las típicas hiperkeratosis, durezas por los zapatos un poquito más apretados por ese sobrepeso a los que sometemos generalmente ese pie, con lo cual esa laxitud de la piel generalmente se expande en multitud de factores. Vamos a poner nuestro número de teléfono, ya lo tienen ahí en pantalla, saben que es un teléfono de llamada gratuita, cualquier consulta que quieran hacer sobre este tema, nuestro invitado va a contestarles gustosamente. Vamos con la fotografía, por ejemplo, ahí estamos viendo algunos de los problemas que este sobrepeso La típica ejerce, patología vascular, que generalmente es muy frecuente en gente con sobrepeso. Ahí tenemos que la patología vascular es una cosita que generalmente nos influye mucho, sobre todo no solamente cuando las personas están caminando, sino en su etapa de estar sentados, de pie y demás. Ese sobrepeso incide en nuestras arterias, en nuestras venas, que las comprimen, y con lo cual ahí vamos a tener problemas serios. Al mismo tiempo también inciden factores estructurales, como generalmente esos dolores a veces en la planta del pie, que a veces se soportan cuando una persona está corriendo. Pensemos que nuestro peso se multiplica hasta por 4 veces cuando estamos caminando y cuando estamos corriendo, con lo cual el impacto con el suelo es brutal. Por eso siempre es más recomendable ir caminando, aunque sea un poquito más rápido, pero no correr. Efectivamente, cuando tenemos un sobrepeso abundante, una obesidad, lo importante es empezar nuestra actividad física siempre con actividades ligeras, un poquito, pues eso, ir caminando paulatinamente, hacer un buen estudio mecánico previamente, por si acaso necesitamos algún tipo de plantilla, de soporte plantar, que nos ayuden un poquito a empezar en esa actividad física. Vamos con la primera llamada. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Cuéntenos. Mi consulta es la siguiente. Tengo 62 años y hace de unos meses a esta parte vengo padeciendo una fascitis plantar o algo, no sé si es correcto el nombre, fascitis plantar en el pie derecho. Y es posible que sea motivo del sobrepeso, pues peso 92 kilos. Pues creo que por lo que ya va sintiendo nuestro invitado, escucha por la tele. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, el sobrepeso está muy relacionado con la fascitis plantar y problemas de talalgias, incluso espolones calcáneos, con lo cual, seguramente, es decir, había que ver un poquito, analizar ese índice de masa corporal que tiene el paciente, pero bueno, con el peso que nos acaba de decir, seguramente pues está muy relacionado. Las soluciones, pues nada, acudir a un centro podológico, que le hagan un buen estudio y buscar una solución, bien por un soporte plantar, otro tipo de técnica, alguna infiltración o lo que mejor considere el profesional. Otro de los problemas es el calzado. El Correcto. no utilizar un calzado adecuado, ¿no, Tito? Sí, muy correcto. ¿Qué pasa? Que cuando cogemos peso y a veces pues un poquito por la obesidad, ¿qué pasa? Que a lo mejor necesitamos una talla más. Entonces, por esa expansión que produce generalmente el sobrepeso. Y ahí es muy importante el que generalmente analizar con el profesional el zapato que nos sea un poquito más adecuado. Porque ahí, si no, las durezas, por las durezas, un poquito por el tema del roce con el zapato previamente dicho. Mira, esta foto nos habla un poco de las deformaciones que incluso Correcto. puede llegarse a producir en el pie, ¿no? Sobre todo en la parte de... Sí, aquí tenemos a nivel ligamentoso, como generalmente lo que son el sobrepeso, obesidad, empiezan los ligamentos un poquito ahí a repercutir de una forma directamente, las estructuras de la bóveda plantar empiezan a aplanarse, con lo cual hay el problema que estarían las fascitis, el problema que nos acabamos de escuchar, y al mismo tiempo las metatarsalgias, que son esos dolores que se producen al final en la parte anterior del pie, donde están esos huesecitos redonditos por el sobrepeso, también inciden muy directamente. Vamos con otra pregunta, en este caso, la mala circulación es otra de las consecuencias del sobrepeso. Correcto, la mala circulación pues es otro de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que hemos hablado antes, cuando hay a veces probablemente estructuras que son un poquito más laxas y que son un poquito esas estructuras que al mismo tiempo hacen que aumente la grasa corporal y al mismo tiempo no solamente las venas, las arterias por ese exceso de colesterol, de triglicéridos y demás,
pues hacen que esas, digamos, cañerías, por así llamarles, a nuestras vendas y a nuestras arterias estén un poquito colapsadas. Y claro, los miembros inferiores y los más distales, los pies, son los más directamente perjudiciales. Y después una mala alimentación puede derivar en la aparición de la gota. Por supuesto, la mala alimentación, un exceso generalmente de ácido úrico, pues exceso de carnes, a veces incluso la alimentación que tenemos actualmente, que es una alimentación un poquito, llamémosle, poco adecuada para nuestro organismo, incide inmediatamente que aparezcan problemas determinados como el ácido úrico y la uricemia, que es la llamada gota. Bueno, vamos a dar algunos consejos. Tito, sobre todo, lo primero es intentar tener una buena alimentación, pero sobre todo para cuidar nuestros pies. Claro, lo importante pues eso, hidratar bien los pies, acudir a un profesional generalmente que nos pueda un poquito dar ese soporte, a veces de conocimiento. Al mismo tiempo, si necesitamos un poquito de empezar a hacer actividad física, muy recomendable, cuando hay una obesidad, un sobrepeso, pues ahí es cuando tenemos que empezar a pensar en un soporte plantar adecuado, unos zapatos, unos de las típicas playeras adecuadas. Entonces, siempre recurrir al profesional, que es el que mejor nos va a indicar. Pensemos que, claro, que la obesidad hoy en día, por lo que nos dice la OCDE, en las tres siguientes décadas a día de hoy, estimamos que unos más de 90 millones de muertos nos va a causar. Y eso el gasto sanitario se va a duplicar. Cuidadito. Bueno, vamos a intentar cuidarnos, sobre todo porque Por favor. también uno de los problemas, sudor en los pies, puede ser provocado también por el También por sobrepeso. la obesidad, es la hiperdihidrosis, que es un típico problema que también a veces cuando aumentan un poquito ese tema de problemas de sobrepeso, obesidad, también se produce y ese es otro de los grandes problemas que hay que tratar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Por favor, Un abrazo, un placer Tito. como siempre.